las encías se ven rojas al momento de comenzarse a cepillar los dientes, o a veces con solo estar comiendo, o a veces hay pacientes que ya están tan avanzadas que están platicando y ¡puf!, las encías sangran. Esa es una alerta porque la gingivitis daña los dientes. Luego de la gingivitis, si no es tratada a tiempo, viene una enfermedad aún más grave que se llama periodontitis, que ahí estamos viendo las imágenes que se mira terrible, dientes así. Y una de las características de la periodontitis como tal, no solamente es el sangrado, el enrojecimiento, sino que es el acúmulo de la placa, que nosotros le llamamos ya cálculo dental, que al momento que nosotros lo retiramos es como quitar pedacitos de piedra de nuestra boca, ¿verdad? Se escucha así como no puede ser, pero sí es algo real que sucede, pasa a diario, y de repente uno de cada o 2 de cada 10 hondureños están padeciendo de gingivitis. ¿Por qué? Porque no tenemos la educación odontológica adecuada. Siempre nos hablan de bañarnos, sí, de cepillarnos los dientes, es parte de la higiene, de visitar al médico, pero nunca nos dicen de la importancia que tienen los dientes y de lo que hacen en nuestro cuerpo. Porque de enfermedades que nosotros tenemos en boca, pues se desglosan otras enfermedades que nuestro cuerpo después padece. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen periodontitis o que están padeciendo de esta enfermedad que es bastante grave, que es incómoda y que nos trae consecuencias? Los pacientes que padecen de periodontitis generalmente tienen mal aliento, un aliento bastante pesado, bastante fuerte, que por mucho que utilicen enjuagues, se coman chicles, se cepillen los dientes, eso no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque viene de, por decirlo así, como para que me entiendan, si ustedes miran la imagen, viene de dentro de los dientes. ¿Qué sucede con esos dientes? Los dientes son sostenidos por tejido y por hueso. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad periodontal? Ese hueso se va dañando y esas piezas, la encía, que es el tejido blando, va desapareciendo y va ese sucio, por decirlo así, se va introduciendo más abajo de nuestro diente hasta el momento de llegar de repente a lo que es el hueso. ¿Qué sucede? Cuando ya nos toca hueso, las piezas se nos aflojan, se nos van volviendo flojas y al momento de masticar también es incómodo. ¿Por qué? Porque cuando uno mastica, de lo que se mueve, duele. Es bien importante que le pongamos atención a este tipo de situaciones que son bien comunes. Si usted está en casa y usted mira uno de estos síntomas que yo le estoy hablando ahorita y usted no lo sabía, pues visite un odontólogo que sea de su confianza. Créame que vamos a ayudarle a salvar esas piezas que están pues en peligro de perderse, porque realmente hay un peligro de que esas piezas se pierdan, porque llega un momento en que se pierde todo el hueso debido a la cantidad de sucio que hay en cada pieza y pues terminamos extrayendo las piezas. Vamos a ver la próxima diapositiva y vamos a hablar un poco de, ya lo habíamos hablado antes, pero cómo evitar, cómo saber que nosotros estamos padeciendo estas enfermedades y cómo evitarlas. Sencillo, nuestro tema de hoy era una higiene bucal, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se evitan este tipo de enfermedades, la periodontitis y la gingivitis como tal? Pues teniendo una buena higiene bucal. Muchas veces nosotros no sabemos siquiera cómo se utiliza un hilo dental. No sabemos qué cepillo dental usar. ¿Por qué? Porque hay diferentes cepillos de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, pacientes que padecen de mucha sensibilidad, hay un tipo de cerdas de cepillo que tiene que utilizar ese paciente. Pacientes que se cepillan con mucha fuerza, que eso se da bastante común en los varones. Hay cepillos con cerdas suaves para ese tipo de pacientes para que no se sigan dañando sus dientes. ¿Por qué? Porque cometemos el error de pensar que porque tenemos fuerza y nos damos bien fuerte y tenemos un cepillo que las cerdas son bien duras, vamos a mejorar nuestra higiene. Definitivamente no. Nuestra higiene va a mejorar cuando utilicemos la técnica de cepillado adecuada, cuando utilicemos el cepillo adecuado de acuerdo a nuestra necesidad, cuando no dejemos de utilizar un buen enjuague bucal y el hilo dental, que es bastante importante. Y sobre todo, que realicemos la higiene como es, por lo menos 3 veces al día cepillarnos los dientes es una cantidad, pues podría decirse favorable para que nuestros dientes tengan una buena salud, ¿verdad? Los invito siempre a que traten de buscar un buen odontólogo,
de hacerle las consultas pertinentes, y no solo por una buena higiene bucal, sino que siempre tenemos algo en nuestra boca que podemos mejorar. El problema con los cepillos dentales es que no medimos nuestra fuerza, y que la mayoría de los pacientes piensa eso, se da bastante en varones, que mientras más fuerte me doy y más duro es el cepillo, mejor higiene voy a tener. No. Algo bien importante que no se los había dicho, que todos los pacientes lo deben de hacer, es cepillar nuestra lengua. Hemos hablado de todos nuestros tejidos, de nuestros dientes, de las encías, del hueso, cómo lo tenemos que mantener, que es importante realizarse una limpieza por lo menos cada 6 meses y por mucho una vez al año. No. También es importante que nos cepillemos nuestra lengua. ¿Por qué? Porque la lengua se nos queda pegado todos los sedimentos de todo lo que comemos. Si comemos un confite que es sabor a miel, ahí va a andar usted pegado ese sabor a miel en la lengua. Si usted viene y se come algo, por decirlo así, color verde, la lengua le va a quedar verde. Si usted se come algo color blanco, la lengua le va a quedar blanca. Entonces, ojo, es bien importante que nosotros tengamos una buena higiene bucal, pero también tenemos que cepillarnos nuestra lengua. Nuestra lengua es parte de nuestra boca, eso es primordial, ¿verdad? Y recordemos, el mal aliento no solamente es porque no me cepilla los dientes en la mañana, por eso me huele. No, si usted en el resto del día no se cepilla los dientes, usted va a tener mal aliento. Algo bien importante, pacientes, por ejemplo, que padecen de enfermedades estomacales como por decirlo, la gastritis o el reflujo, son pacientes que por naturaleza van a tener un aliento un poquito más fuerte que el resto de los pacientes que de repente no tienen esa condición. Ahí también es bien importante que tengamos una buena higiene bucal. Le ayudamos a nuestro estómago a refrescar eso que nos quema, porque el padecer de reflujo o el padecer de gastritis es como que nos arde el estómago, como que nuestro estómago se quema. Entonces, imagínese usted su estómago enfermo y no darle una buena higiene a nuestra boca. El mal aliento es doble por naturaleza. Bien, tenemos aquí una pregunta que dice, ¿la gente con gingivitis tiene que utilizar un cepillo especial? Pues sí debería, y eso va a depender de acuerdo al grado de la gingivitis que tenga o si ya es una periodontitis y lo que recomienda el médico. ¿Qué sucede? Nosotros en odontología, así como en la medicina general, tenemos nuestras especialidades. En este caso de los pacientes que ya tienen problemas de gingivitis o periodontitis, los trata el especialista en tejidos y óseo, que sería el periodoncista. En ese caso, el médico periodoncista que lo está atendiendo le diría cuál es el cepillo adecuado de utilizar, qué pasta, porque hay pastas especiales medicadas que se recomiendan en el caso de que el paciente lo necesite, ¿verdad? Cuando hay una gingivitis o cuando hay una periodontitis. Me hacen otra pregunta aquí que dice que hace un mes me arreglaron una muela y si tomo algo frío todavía me molesta. ¿Qué será? Muchas veces es normal. Se deja hasta un mes, por decir así, que esa muelita tenga ese efecto secundario después de haberse trabajado. Ya después de un mes, si sigue molestando, pues se visita al médico, o si la molestia es mucha desde el inicio, se visita al médico que lo atendió para ver de qué manera se le puede ayudar. Muchas veces es muy normal que algunas piezas presenten sensibilidad de acuerdo a la profundidad que había o el tamaño de la caries que tenía, o son efectos secundarios que se dan por las contracciones que tienen los materiales que nosotros utilizamos. A mí me hicieron la resina y por alguna razón después de un día el diente me empezó a rozar con la lengua y me crea heridas. En este caso es nada más que su médico le ayude a pulir esa pieza, ¿verdad? De repente le quedó alguna esquinita que no fue pulida de manera adecuada, que le faltó ahí, y eso es bien rápido, no es nada grave. Suele suceder cuando falta un poco de pulido, ¿verdad? Le invito a que visite al odontólogo que le realizó el trabajo para que le ayude con esta molestia. Y por último, después de retirar las caries, ¿cuánto tiempo queda doliendo el diente? Me hicieron después de una radiografía y el diente se ve bien. Como les decía en la pregunta anterior, pues lo ideal es que no moleste, pero todos los cuerpos son diferentes y hay cuerpos que presentan incomodidad, dolor o sensibilidad. ¿Qué sucede? Si ya en la radiografía vieron que no hay nada malo, sigue molestando y no hay manera, lo ideal es retirar esa resina y volver a colocar otra, de manera de que evitar que siga la molestia. Recordemos de que nuestro cuerpo es cuerpo
y tenemos nervios que nos ayudan a que tengamos sensibilidades, que tengamos sensaciones, y no siempre nuestros cuerpos reaccionan igual. Ejemplo, a veces nos hacemos una endodoncia en una muela y no sentimos nada. Vamos al mismo doctor en la misma condición, nos hacemos otra endodoncia y esa endodoncia nos duele. ¿Qué sucede? Nuestro cuerpo reaccionó mal en ese momento. No siempre es igual, pero suele suceder, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que ese doctor me hizo un mal trabajo. De repente no es el trabajo del doctor, sino es como nuestro organismo reaccionó a dicho trabajo, ¿verdad? Agradezco mucho su atención, espero que esto que acabamos de hablar les pueda ayudar un poco, si a despejar algunas dudas. Y si tienen alguna duda que nosotros podamos ayudarles, no solamente de higiene, sino en otros ámbitos de la odontología, con mucho gusto les ayudamos, que pueden comunicarse con nosotros, CIF Dental, al 3385-5333, o nos pueden visitar en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como CIF Dental, CIF Dental, y con mucho gusto les vamos a ayudar